tema de esta tarde es perdóname. El domingo pasado hablamos de la gran cantidad de versículos que son mandamientos y los tenemos archivados en la carpeta opciones, porque están fuera de nuestra posibilidad de ser cumplidos. Hablamos, por ejemplo, cuando Jesús nos dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En una hipérbole o ejemplo exagerado, les pregunté si acaso realmente Jesús quiere que seamos omnipresentes, omniscientes u omnipotentes. Claro que no, porque estos son atributos exclusivos de Dios a los cuales se les llama incomunicables. Es decir, Dios no los comparte con el hombre, ni aun cuando Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios no va a compartir algunas perfecciones ni algunos atributos, por eso se llaman incomunicables. Pero Dios tiene otros atributos que no comparte con el ser humano. Aparte, creo que los más famosos son estos tres omnis, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente. Pero hay otros, queridos hermanos, como su unidad. Dios siempre es todo aquello que Él es. Dios no está dividido en partes como si fuese 10% amor, 10% poder, 10% fidelidad. No, Dios no es así. Dios es 100% amor, 100% infinito, 100% fiel, 100% justo. Y esto ya nos está metiendo en problemas de poderlo entender. Él, nuestro Dios, estos atributos están distribuidos a lo largo de todo su ser. Lo que Dios es, Él lo es todo el tiempo en todo su ser. Y si Dios es infinito, todos sus otros atributos también son infinitos. Si decimos que Dios es autosuficiente, estamos hablando de su aceidad. Y cuando este término no lo hemos escuchado, es fácil de entender. Por ejemplo, cuando un foco en nuestra casa se funde, a la CFE no le pasa nada. Pero si la CFE se apaga, todos los focos de nuestra casa se apagan. Así mismo pasa con Dios. Toda la raza humana podría morir y Dios seguiría exactamente igual. Pero si Dios se apagara, todo el universo se apagaría. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, amén, subsisten. Dependemos de Él. Dios es hermosamente incomprensible en sus perfecciones. Y aunque creemos que entendemos, en realidad no podemos ni siquiera imaginarlos la grandeza de Dios. ¿Verdad que entendemos que Dios es eterno? ¿Es Dios eterno, hermanos? ¡Claro! Eso significa que Dios ha existido siempre. Él creó el tiempo. Existe fuera del tiempo. Y ve todo como un presente. Él creó el tiempo. Dios no tiene ayer o mañana. Él lo ve todo al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Verdad que es fácil entender que Dios es eterno? Pero cuando empezamos a desmenuzar el término, ¿qué trabajo nos cuesta el pensar que Dios existe fuera del tiempo y ve todo como un presente?
¿Has oído que Dios es inmutable? Sí, claro. Dios nunca cambia. Lo perfecto no se puede mejorar. Y si cambia, dejaría de ser perfecto. Y si algo puede dejar de ser perfecto, entonces en verdad nunca lo fue. ¿Entendemos los conceptos? Claro. Al definirnos vemos que nuestro Padre es mucho más increíble y perfecto de lo que imaginamos. Así que una actitud muy humana es que es muy fácil que nos centremos en aquello que nos llama la atención y nos olvidemos de lo importante. Los medios de comunicación saben perfectamente cómo manejarnos de tal manera que lo que transmiten parece ser lo único importante y nos olvidamos de lo demás. Por ejemplo, en este último año, ¿cuál es la causa de muerte que nos llama la atención? Causa de muerte que nos llame la atención y que estamos atentos a cuántos muertos van. Misterio, misterio, misterio. Claro, la muerte ocasionada por el COVID. Pero nos parece que es la única. Nos hemos olvidado de todas las demás causas de muerte. Resulta que la principal causa de muerte en México son las afecciones del corazón, no el COVID. No, estamos tan distraídos que nos hemos olvidado de lo que Dios considera la prioridad humana de nuestra necesidad. Antes de hablar de esta prioridad, yo quisiera hablarles de dos atributos más de Dios que aunque Dios los compartió con Adán, son atributos comunicables. Al estudiarlos podemos darnos cuenta de cuán incomprensible, misterioso y maravilloso es nuestro Padre. Estos dos atributos son santidad y amor. Un segundito. La santidad es el preeminente atributo de Dios y la más grande verdad que podemos aprender acerca de Él. Todos los atributos divinos son expresiones de su santidad, que demuestran que Él es distinto de su creación. La santidad de Dios es el fundamento de todo lo que Él es y hace. El hecho de que la santidad de Dios sea el único trisagio enfatiza que Dios es absoluta e infinitamente santo. Ningún otro atributo divino se proclama con tan gran énfasis como este trisagio. Dios es santo, santo, santo. Apocalipsis 4:8, un extracto. Y los cuatro seres no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por su santidad, Dios no puede pecar, no puede gozarse del pecado y no puede tener compañerismo con el pecador. Dios no es neutral o apático acerca de la maldad, sino que le es una abominación. Deuteronomio 25:16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. Él tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es santo. Y esto nos va a crear una gran paradoja. Su perfecta santidad rechaza el pecado. Su amor atrae al pecador. El hombre, en su intento de conciliar estas dos cosas, ha inventado una frase, ojo, no es bíblica.
esta frase dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Verdad que la has oído? Cantidad de predicadores dicen que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Déjame decirte, Dios no solamente aborrece el pecado, sino también aborrece a los que practican el pecado. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera. Cualquiera. Cuando dice cualquiera, no se refiere al acto de pecar, sino se refiere a la persona, cualquiera que ésta sea, que hace las injusticias del contexto, y por eso es que lo marca aquí. Cualquiera se refiere a la persona. ¿Cómo se puede reconciliar esta verdad de que Dios no ama al pecador con otros textos en donde nos dice claramente que Dios sí ama a los pecadores? Sus perfecciones, déjame aclararte, no se anulan o una cancela a otra. Su amor no compromete su justicia. Su santa ira no se compromete con el perdón. Así que, atención, atención, mis queridos hermanos. Si el amor de Dios es eterno e inmutable, Dios no puede aborrecer un día al pecador y el otro día amarlo. Desde la eternidad, Él decide amar o no a la persona. Jeremías 31:3 nos dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Su amor no se basa en nuestro desempeño, se basa en su soberanía. Es decir, ¿es Dios amor y soberano? ¿Es Dios amor y soberano? Entonces su amor es soberano. Y una vez que Él es algo, Él es eso a través de todo su ser. Así que si Él es soberano, como soberano, ama soberanamente. Romanos 9:13. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios ama soberanamente. Aborrecí. Dios ama soberanamente. Como parte de la paradoja, se nos hace injusto que Dios aborrezca a Esaú. Pero como dijo Spurgeon, yo entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. ¿Quieres saber la respuesta? ¿Sí? Vamos a ver Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¡Qué versículo! Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Lo que a ti y a mí nos parece injustos, como que aborrezca a Esaú, en realidad es la forma que Él tiene de mostrar su gloria. Todos merecemos que Dios nos rechace. Todos merecemos que Dios nos rechace, porque el pecador odia a Dios. Así que asómbrate, porque Dios aplica su justicia al 100% sobre el 100% de la humanidad. Dios no es injusto. Dios aplica su justicia al 100%.
Él no se queda con alguna parte de su justicia, la aplica al 100% sobre el 100% de la humanidad. Romanos 3:23 nos da la razón de todo esto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios no aplicara su justicia al 100%, entonces Dios sería injusto. Pero Dios es justo al 100%. Entonces viene la gran pregunta. ¿Todos vamos al infierno? No, no todos. La diferencia es que Dios en algunos aplica su justicia directamente y en otros Dios aplica su justicia por medio de Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia describe a Dios como amor. Ojo, no que siente o ejerce amor. Su esencia es amor. El gran Dios ama a alguien. El gran Dios ama a alguien. ¿Quién es? ¿Quién es el objeto favorecido del amor de Jehová? ¿A quién declara a amar? Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. En todos Dios aplica justicia. ¿Qué pasó con los escogidos? Dios les dio de su gracia. ¿Y los demás? En su soberanía, Dios no les da de su gracia, solamente aplica su justicia. Él ha demostrado su amor por medio de enviar a su Hijo Jesucristo para morir por los mismos hombres que son objetos merecedores de su aborrecimiento. Dios dio a su Hijo para la salvación de su pueblo, cargando en él nuestros pecados. Su justicia es satisfecha por medio de la muerte de su Hijo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Su justicia solo se imputa al creyente. Su santa ira permanece sobre el no creyente. A este acto se le llama gracia, que queda determinada desde la eternidad por su soberanía. Extracto de Romanos 8:29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Él nos reconcilió a sí mismo por medio de la muerte de su propio Hijo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿No es verdad que en este año de encierro hemos enfatizado nuestra relación con Dios en base a su amor? Rogamos por salud, consuelo, finanzas, familia y etcétera, etcétera, etcétera. Nos gusta mucho más pensar en el amor de Dios que en su santidad. Pero no existe una sola mención de que Dios es amor, amor, amor. Una mención de que Dios es amor, amor, amor. Así que algo que nos debe de tener muy alerta en nuestra vida cristiana es que si
Dios es infinitamente misericordioso y es capaz de mandar personas al infierno. Sin duda, el pecado tiene que ser algo definitivamente horrendo para Él. Las mentiritas blancas que nos sacan de tantos apuros son tan abominables para Él como matar. Dios podría ejercer su ira contra cada ser humano que ha nacido en este mundo, porque su ira es su rechazo absoluto contra el pecado y se trata de la justicia justa de su justicia, la ejecución justa de su justicia. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La gran pregunta de este año es, ¿verdad que el tema del pecado no es prioridad en nuestra vida? ¿Hay algún pecado que consideres que es desagradable a Dios y has orado en este año? Porque nada de lo que nos sucede corta nuestra comunión con Dios. El que repentinamente seas pobre no te aleja de Dios. Si caes enfermo, Dios no se aleja en cuarentena de ti. Ninguno de los múltiples problemas nos aleja de Dios. Pero si tuviésemos un sentido justo de nuestro pecado contra Dios y de nuestras grandes provocaciones de la ira de Dios, solamente habría un tema de oración durante todo el día, que sería: Dios, perdóname. Perdóname. Perdóname por esa mirada, por ese pensamiento, por esa palabra, por esa acción, por esa falta de acción, por esta idea. Perdóname, perdóname. ¿Cómo puede ser posible que Dios tenga alguna consideración tierna hacia mi vida? ¿Cómo es que puede pensar de mí excepto como enemigo suyo? ¿Sabes que el pecado entristece al Espíritu Santo y rompe tu relación con Dios? Mira, cristiano, si tú insistes en pecar, mira lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fui santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nuestras necesidades nos distraen tanto que al orar usamos palabras como dame, quiero, suple, sana, consuela, bendice. Mientras que solo basta una para estar bien en toda nuestra vida. Una sola palabra que salga de nuestro corazón nos haría estar bien en toda nuestra vida, sin importar las circunstancias que vivimos. Sí, ya sabes cuál es. Perdóname. Porque solo existe una condición en nuestra vida que nos aleja de Dios. Se llama pecado. Si comparamos la santidad de Dios con la nuestra, es que entonces podremos darle un verdadero valor a nuestro pecado y a la urgente necesidad de su perdón. ¿Ya somos santos como Él? No. Él está trabajando con nosotros y algún día seremos formados a la imagen de su Hijo. Entonces, mientras no alcancemos esa estatura, aún hay pecado en nuestra vida. Y déjame decirte, pecado que no es confesado, pecado que no ha sido perdonado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no confesamos, Él es infiel y es injusto.
No, mi querido hermano, Él sigue siendo fiel y justo. La diferencia es que aún no aplica el perdón sobre ese pecado que no hemos confesado. ¿Has hablado de Dios con esto? ¿Has entrado ante su presencia? ¿Has examinado tu vida? ¿Le has dicho, Dios, examíname por favor? Muestra los pensamientos de mi cerebro y las intenciones de mi corazón. Porque lo único que me podría separar de ti es mi pecado. Si ya hablaste de Dios con esto, o como creyente sabes que tu vida no está viviendo conforme a su voluntad, habla con Dios. Él ya dio todos los pasos necesarios para la reconciliación. Envió a su Hijo Jesucristo al mundo como su Cordero. Jesús es el Cordero de Dios.